Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué rinde mañana? Buenas tardes, profe. Costos y precios rendimos mañana. ¿Y es complejo? Y tenés que entender. Bueno, Mucha todas las lectura cuestiones hay hasta que entender. entenderlo. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Va a ser cortita. Yo voy a dar solamente un tema y el otro tema faltante van a ser una guía de preguntas que les va a servir también de apuntes para poder estudiar. Es de igual manera súper cortito, son 2 o 3 páginas y súper entendible, así que de eso quédense tranquilos. La idea es poder hablar sobre lealtad de marca que está asociado al aprendizaje del consumidor y después charlar un poquito sobre el parcial de la semana que viene, ¿sí? Este tema, la lealtad de marca, es un tema que está relacionado a el aprendizaje del consumidor, porque tiene que ver justamente con la alta probabilidad de recompra de un producto. Para eso, para poder tener una alta probabilidad de recompra del producto, primero obviamente van a haber estrategias para fidelizar al cliente en relación a la marca, pero a su vez se tiene que dar un proceso de aprendizaje en el consumidor para poder entender de que determinada marca o producto va a satisfacer la necesidad que tenga. Eso por un lado. Por el otro, la lealtad de marca está por ahí un poquito más inclinada a la percepción más conductista del aprendizaje, debido a que gran parte de la estrategia de marketing en relación a la lealtad de la marca tiene que ver con el aprendizaje por reforzamiento. Es decir, crear ciertas estrategias que nos permita como consumidores tener algún tipo de recompensa en relación a la compra, ¿sí? ¿Qué sé yo? El 2x1, el tener alguna promoción extra, el de ganar algún producto en determinada cantidad de compras, ¿sí? Hay diferentes estrategias que permiten, de alguna manera, nos volvamos leales a una marca. Obviamente que para volvernos leales a una marca, en principio, lo que tiene que existir es por supuesto, una buena experiencia con la marca. Es decir, que haya satisfecho alguna necesidad presente por parte del consumidor. Y esta lealtad de marca no se da del día a la mañana, sino que se da a partir de determinadas fases o etapas, ¿sí? De igual manera, la lealtad de marca nunca se va a dar en un 100%, porque siempre va a existir la posibilidad, o siempre va a existir el peligro, por decirlo de alguna manera, de que el consumidor de repente elija otra marca distinta a la que viene comprando siempre. En relación a este tema, van a ver que en el programa, el texto de Arellano, que habla sobre la lealtad de marca, en el programa dice capítulo 9 y capítulo 10, pero el capítulo 9 de alguna forma se repite a lo que nosotros trabajamos la semana pasada en cuanto al aprendizaje del consumidor a través de una mirada conductista. Entonces, para no abrumarlos con bibliografía y para no tener que leer 2 veces de distintos autores que a veces tendemos a confundirnos, cuando hablemos de aprendizaje del consumidor, desde la teoría conductista y desde la teoría cognitiva, vamos a inclinarnos pura y exclusivamente al manual de Schickman, el capítulo 7 de aprendizaje del consumidor, ¿sí? De igual forma, claro también que ese texto de Schickman solamente van a tener que leer hasta la página 210, ¿sí? De la página 190, algo así, yo ya les voy a indicar bien, a la página 210, porque después de esa página aparece un tema que se va a trabajar el cuatrimestre que viene, que se llama involucramiento del consumidor, ¿sí? Pero como es un tema que lo vamos a trabajar el cuatrimestre que viene, este cuatrimestre no lo vamos a tocar, ¿sí? Así que bueno, empezamos. Obviamente que la base, dice Arellano,
del condicionamiento instrumental es el refuerzo, es decir, que cada vez que alguien compra un producto bueno se siente reforzado y aumenta la posibilidad. A eso, que hay, como les decía, ciertas estrategias de marketing que hacen que mientras determinada compra haya algún tipo de recompensa, no solo relacionada a la satisfacción de una necesidad, sino también a algún tipo de premio o sí, algún tipo de premio o de beneficio, ¿sí? Eso significa, como se ha dicho, que la probabilidad de recompra de un tipo de producto aumenta el número en el que se ha adquirido, ¿sí? Entonces, la lealtad de marca tiene que ver con la alta probabilidad de recompra de un producto por un consumidor o por un individuo. Nunca se podrá tener la seguridad total de que la próxima compra va a ser del mismo producto, puesto que siempre existe el riesgo cada vez menor de que el individuo compre otro producto. ¿Sí? Eso ya se lo venía diciendo, en otras palabras. Existen diferentes fases de la lealtad de marca. La primera fase tiene que ver con la resolución del problema amplio, que se caracteriza porque el individuo para elegir un producto necesita una gran cantidad de información sobre sus características y la de otros del mismo tipo existente en el mercado. ¿Sí? Yo tengo una determinada necesidad y voy a tener una serie de productos que van a satisfacer esa necesidad. Entonces, lo que tiene que hacer el consumidor de alguna manera es evaluar una cierta gama de productos, ¿sí? Sus características y sus atributos. Cuanto mayor atributos tenga la marca, mayor compleja va a ser mayor complejidad va a tener esta resolución, ¿sí? Se fijará en aspectos muy diversos, tales como los precios, los contenidos, las características técnicas, los resultados obtenidos por otros usuarios, etc. Esto también está relacionado a la personalidad de marca, porque en base a nuestras características de personalidad, hay consumidores que atienden mucho más a la cuestión estética, otros a la información que aparece en el rótulo del producto, ¿sí? Otros se van a fijar en quién promociona, pensando en el uso de las licencias, quién promociona el producto, ¿sí? Entonces, hay una serie de información y cada consumidor va a optar por definir o por decidir qué producto usar y cuál no, en base a determinada información o atributo del producto. En esta primera etapa, probablemente también conlleve un periodo de reflexión largo. El individuo va a decidir con mucho mayor detenimiento qué mercancía va a comprar, incluso puede llegar a elegir en determinadas situaciones diferentes productos para satisfacer la misma necesidad, porque obviamente de eso se trata esta primera fase, como ir probando diferentes productos hasta decidir cuál es el mejor o cuál es el que más se adecua a nuestra necesidad. En este periodo es importante dar una cantidad de información que sea suficiente y presentar el producto de la mejor manera. Quizás sea necesario hacer un pequeño folleto de publicidad explicando su calidad. Sobre todo en aquellas marcas que recién se están posicionando, es importante generar estas estrategias de presentación del producto, teniendo en cuenta que la información que se da del producto tiene que ser clara, que la principal información o lo más importante tiene que estar al inicio, porque a medida que vamos leyendo en un folleto, nosotros vamos perdiendo de alguna forma la atención. Entonces, lo más importante es tener en cuenta que la información principal o más preponderante tiene que estar en el inicio de los folletos. También tener en cuenta de que una marca recién posicionada no puede compararse con una que ya está hace años en el mercado y que es de renombre. ¿Por qué? Porque a veces esas marcas que ya son de renombre, que ya están bien posicionadas, empiezan a generar cierto ahorro en la presentación del producto, ¿sí? Como ya la gente conoce cuál es la calidad del producto, entonces empieza a abaratar costos, por ejemplo, en el envase. No así, esta no es una estrategia recomendable en las nuevas marcas, porque lo primero que nos entra de información es lo que entra por nuestros ojos. Entonces, una marca que recién se posiciona
tiene que generar una buena inversión en toda la presentación del producto. La marca, en este aspecto, juega un rol importante, ya que esta es quizás la única referencia que el individuo pueda tener de la calidad del producto. Es por eso que se usa mucho la estrategia de la marca sombrilla o de familia de productos que facilita la introducción de mercancías nuevas. Recuerden que una de las estrategias para trabajar sobre el condicionamiento clásico tenía que ver con que el aprendizaje se da por asociación de estímulos. Entonces, si tenemos una nueva marca que lanzar al mercado, normalmente una de las estrategias es utilizar la marca de familia, es decir, que ese producto pertenezca a una marca ya establecida, ¿sí? Y esa era la estrategia de la generalización del estímulo que habíamos trabajado la semana pasada, ¿sí? Eso lo que puede llegar a generar es una mayor confianza por parte de los consumidores a elegir un producto, porque obviamente está asociado a un producto ya de renombre, que es de buena calidad y que está bien posicionado en el mercado. La probabilidad de recompra en esta etapa es baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento el consumidor lo que está haciendo es evaluando o comparando diferentes marcas en relación a una necesidad presente. Luego aparece la segunda etapa, que es la fase de resolución del problema limitado, donde la cantidad de información que necesita el comprador disminuye, ¿sí? Ya probablemente el consumidor ya haya tenido una experiencia con estas marcas, con estos productos, entonces probablemente ya no se fije tanto en el embalaje, ¿sí? en el envase, en la marca o en el tipo de distribuidor del producto, sino que simplemente comienza a poner mucho más atención en el precio o en las características intrínsecas del producto, ¿sí? En la calidad del producto, por decirlo de alguna forma. El consumidor se fija directamente en los elementos primordiales y va a evaluar si el precio se acorda al producto, ¿sí? En esta fase es más corta, donde el consumidor va a seleccionar entre un grupo reducido de marcas y usará una gama restringida de atributos para poder seleccionar, ¿sí? En la tercera etapa es la fase del comportamiento de compra automática. De alguna manera es la fase más importante donde realmente se genera la lealtad de marca, ¿sí? Es una fase donde el individuo pasa a ser leal a la marca, la decisión es instantánea y el consumidor demanda directamente la mercancía sin fijarse en detalles o en otros productos competidores, ¿sí? En ese sentido, hay determinados productos que nosotros directamente no evaluamos si ha cambiado algo porque tenemos la confianza total de que hay determinados productos que de manera automática vamos y los elegimos. Cualquier cambio, pero es importante tener en cuenta este dato que viene acá, que cualquier cambio brusco en estos estímulos eventualmente hacen titubear al consumidor respecto a la compra, relación con el umbral diferencial, no sé si recuerdan cuando hablábamos de la percepción, normalmente el umbral diferencial, les hago memoria de eso, es la mínima diferencia entre un estímulo y otro, ¿sí? Y este umbral diferencial se utiliza normalmente para que si el producto empeora de calidad, ese cambio negativo, por decirlo de alguna manera, se vea lo más sutil posible o directamente no se perciba del todo. Y aquellas mejoras, ¿sí? En la marca, ¿sí? Ya sea el diseño, la calidad, el precio, sean lo más visibles posible, ¿sí? Ahora bien, estos cambios tienen que ser sutiles, ya que si son cambios bruscos, lo que se puede generar es una confusión por parte del consumidor y no reconocer la marca. Entonces, la marca siempre tiene que ir cambiando, si va cambiando para mejor, tiene que ir cambiando de una manera paulatina, en etapas, ¿sí? Hasta cambiar, si se quiere, totalmente su diseño, pero no de un día para el otro, sino a través de etapas y diferentes momentos
en el tiempo, ¿sí? Es importante evitar que las marcas competitivas pretendan copiar aquellos elementos del producto, ¿sí? Veíamos también cómo, en cuanto al aprendizaje por asociación, veíamos cómo determinadas marcas ya posicionadas debían tener presente de que hay otras marcas no tan posicionadas que utilizan a veces los mismos colores y envases muy similares para tratar como de confundir al consumidor y que por error empiecen a consumir sus productos, ¿sí? Es importante también mantener siempre abastecidos los comercios a fin de que se evite que el consumidor compre otro producto. Eso también es muy importante tener en cuenta. También tenía entendido de que las empresas a veces pagan un determinado valor para estar en zonas de las góndolas o en zonas de supermercado más visibles a la altura de la mirada de las personas, ¿sí? Sobre todo las marcas libres. Y por último, la fase de duda y de abandono del producto, ¿sí? Donde las razones del declinamiento de esta lealtad pueden ser múltiples, pudiendo citarse entre otras las siguientes: el cansancio del cliente, de usar una misma marca por periodos demasiado largos, la incapacidad del producto a adecuarse a los cambios ocurridos en el mercado. Esto se pudo ver también en cuanto al tiempo de pandemia, como determinadas empresas tuvieron que de alguna manera, si bien esto no es tan nuevo, pero sí obligó a muchas empresas que todavía no tenían, por ejemplo, tiendas online o siempre han tenido como su negocio o trabajando desde el negocio desde lo presencial, son los que más de alguna manera entraron en crisis en un momento de pandemia donde todos teníamos que quedarnos en nuestras casas. Por lo tanto, hay determinados productos, ¿sí? Electrodomésticos, ropa, ¿sí? Determinados productos que no eran tan necesarios, ¿sí? Por lo tanto, el ir hasta el local a comprar era mucho más difícil, por lo tanto tuvieron muchos que adaptarse a la virtualidad y a las tiendas online, por ejemplo, para poder seguir subsistiendo en el mercado, ¿sí? Entonces, a veces la incapacidad del producto de adecuarse a los cambios ocurridos en el mercado hace de que uno deje de consumir determinado producto o marca. La aparición de un producto sustantivamente mejor en aquellos aspectos más relevantes para el consumidor, algo de la misma calidad y a muchísimo mejor precio, por ejemplo, y el descuido del fabricante en la atención del producto, generalmente debido a una confianza exagerada en su fuerza en el mercado, ¿sí? Es decir, empresas que han dejado de invertir en publicidad, por ejemplo, y que debido a esto se ha generado un olvido, ¿sí? de estos productos y por ende un no consumo de los mismos, ¿sí? Este es un tema súper fácil, fase de lealtad de marca. Yo lo que puedo preguntar de lealtad de marca es qué es la lealtad de marca y cuáles son las fases de la lealtad, ¿sí? No es para nada complejo, me imagino que han entendido muy bien a qué estábamos hablando, y obviamente que está asociado sobre todo al aprendizaje desde una perspectiva más conductista, ¿sí? Desde la teoría del conductismo, porque se plantea justamente de que la lealtad de marca se da a través de este aprendizaje por reforzamiento desde esta teoría cognitiva, ¿sí? Conductista. En base a la otra parte, partíamos la semana pasada de decir que el aprendizaje del consumidor podía ser entendida a través de dos teorías psicológicas. La teoría conductista, que es la que desarrollamos en la clase pasada, y la teoría cognitiva del aprendizaje, ¿sí? En ese sentido,
en cuanto a este tipo de aprendizaje, aguárdame un segundo que tengo que abrir el PowerPoint para que me pueda salir. Ustedes van a tener que responder una serie de preguntas. Obviamente queda pendiente que les pase en estos días, les voy a pasar la corrección del trabajo práctico que tuvieron que hacer. Eso a mí me sirve más que nada para tener una nota conceptual de ustedes a la hora de después tomarles el final. El aprendizaje del consumidor desde la teoría cognitiva se va a basar justamente en un aprendizaje que se va a dar a partir de la resolución de problemas y a través del procesamiento de la información, ¿sí? Va a tener una perspectiva mucho más profunda de cómo se genera el aprendizaje dentro del consumidor, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que responder a esta guía de preguntas. Es muy cortito en realidad el desarrollo de esta parte. ¿Cómo es entendido el aprendizaje del consumidor según la teoría cognitiva? ¿En qué consiste el procesamiento de la información? En base a cómo se almacena, retiene y recupera la información los consumidores, describir a qué nos referimos cuando hablamos de almacén sensorial o memoria sensorial, almacén de corto plazo o memoria a corto plazo, almacén o memoria a largo plazo. Son muy sencillas como en el manual de Shipman están descritos estos tres tipos de almacenes. El ensayo y la codificación, la retención y la recuperación, ¿sí? Todos estos puntos son, de alguna manera, elementos que se tienen en cuenta para poder entender el aprendizaje desde un punto de vista cognitivo. La idea, de alguna manera, de entender este aprendizaje desde un punto de vista cognitivo es que aparecen determinados procesos mentales, ¿sí?, que en la teoría conductista no tiene en cuenta, ¿sí?, como el pensamiento, el procesamiento de la información, cómo resuelven los problemas los seres humanos, los consumidores en este caso. ¿Cuál es el papel de la memoria? Porque justamente lo que nosotros tenemos que hacer es siempre recordar una marca para luego poder elegirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona nuestra memoria en relación a las marcas y los productos? Es a donde se va a centrar este texto. Son muy poquitas páginas, es la página 207 del manual de Shipman que yo les planteé, a la página 210, ¿sí? Son 1, 2, 3 carillas y media las que tienen que leer para responder esta guía de preguntas. Es un tema que sí entra en el parcial, así que lo tienen que estudiar, ¿sí? Esto va a entrar como múltiple choice, así que estudianlo, léanlo. Y la idea era que respondan hoy, pero sé que están como en otra hoy en día porque están estudiando para la clase para mañana. Así que les pido por favor que el lunes o martes de la semana que viene me lo manden. Profe, ¿puede repetir las páginas? De la 207 a las 210. Gracias. De nada. Si me la mandan el lunes o el martes, mucho mejor para que yo tener tiempo de poder leer y poder chequear que está bien la información. Traten de ser lo más abarcativos posible, es decir, no resumen en 2 renglones, que es el aprendizaje del consumidor según la teoría cognitiva, porque pueden perderse información valiosa que después se tenga en cuenta para tomar el parcial y el final, ¿sí? Así que no sean escuetos en sus respuestas. Y por último, ya les digo, vamos a tema parcial de la semana que viene. ¿Ven el Power, no? Sí, profe. Bien. Bueno, los temas que entran de humillados, había quedado pendiente que entre el texto, el capítulo 8 de Vilensky, que es cómo está compuesto nuestro psiquismo en cuanto a los tres sistemas, según la teoría freudiana,
inconsciente, preconsciente y consciente, y las instancias que interactúan entre sí, que es la segunda tópica, el ello, yo y el superyo. Sobre todo estos dos temas, primera y segunda tópica, se va a trabajar. Yo ya les mandé el PowerPoint de este texto, así que seguro lo tienen ahí en el grupo, si no lo eliminaron. De la unidad 3 de Schiffman vamos a trabajar el tema de personalidad del consumidor, qué es la personalidad, cuáles son las características, qué es personalidad de marca. Trabajamos con dos teorías específicas de la personalidad. Una es la teoría psicoanalítica, ¿sí? Que retomamos de alguna manera, lo trabajó en el capítulo 8 de Vilensky, ¿sí? Solamente que se agregó la cuestión del desarrollo psicosexual en los niños y niñas, ¿sí? Las etapas de desarrollo de la personalidad, la etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital. Y después trabajamos todo lo relacionado a la teoría de los rasgos, ¿sí? Donde existen determinados rasgos en relación al comportamiento del consumidor. Vimos algunos temas como la imagen de uno mismo, la identificación de las marcas, la personalidad de marcas, son diferentes temas que trabajamos en la unidad 3. Tengan en cuenta el PowerPoint para tenerlo de guía para después ir a los libros. De la unidad 4 trabajamos con el capítulo 6 de Schiffman, donde hablamos sobre percepción del consumidor, qué es la percepción, cuáles son los conceptos relacionados a la percepción. Ahí teníamos a la sensación, umbral absoluto, umbral diferencial, diferentes tipos de defensas que utilizamos para no ser bombardeados por los estímulos, diferentes procesos que se dan a la hora de seleccionar lo que percibimos, organizar esa información e interpretar esa información, como estas tres etapas de selección, organización e interpretación de la info, ¿sí? Hay diferentes normas, reglas. Yo no les voy a pedir, obviamente, las diferentes leyes de la Gestalt que al principio desarrollamos en la clase, porque eso simplemente lo usé para que ustedes puedan entender de dónde aparece la teoría de la percepción, ¿sí? Pero sí todo lo que está planteado en Schiffman y Kanu en el capítulo 6. Y por último, de la unidad 5, que trabajamos en la clase pasada y hoy, de Schiffman, del capítulo 7, aprendizaje del consumidor, que va desde la página 190, donde inicia toda la teoría conductista del aprendizaje del consumidor, hasta los 210, que es la mencionada hace un ratito. Y de Arellano, solamente el capítulo 10, ustedes van a ver en el programa que está el capítulo 9 y 10, solamente tienen que estudiar el capítulo 10 porque el capítulo 9 se repite con Schiffman en cuanto al aprendizaje del consumidor desde una perspectiva conductista, así que eso solamente estudianlo de Schiffman para no confundirlos, ¿sí? Eso es lo que entra. Obviamente ahora les paso por WhatsApp este Power para que lo tengan de guía, para que puedan organizar la info. Y por último, tener en cuenta esto. Bueno, la semana que viene es el parcial, no es el 25, es el 24. A ver, es el 24, ya puse mal la fecha acá. Es el 24, la modalidad, bueno, como el primer parcial va a tener una primera parte de múltiple choice entre 30 y 40 opciones, donde solamente va a haber una respuesta por opción. Tengan en cuenta de que van a tener, es obligatorio que en todos los puntos haya una respuesta marcada, porque si no, cuando ustedes traten de enviarla, no les va a dejar, les va a volver a esos puntos que no respondieron. Van a haber 2 o 3 preguntas a desarrollar, ¿sí? El horario de inicio es a las 19 horas, así que si pueden conectarse antes para verificar que todo esté bien, mucho mejor. Yo me puedo estar conectada desde las 18:30 para que ustedes puedan resolver cualquier tipo de problema en la conexión. Es importante mantener durante todo el examen las cámaras encendidas, de lo contrario figurarán como ausentes y no se cargará la nota de ustedes. No quiero que pase como el parcial anterior, que
que se veía cómo abrían y cerraban ventanas para verificar respuestas. Sepa que el tiempo estipulado de examen es corto si van a pretender que todos los puntos los van a ir a verificar con los apuntes. No pueden tener apuntes, no hace falta que tengan el programa tampoco. El programa siempre lo van a tener que tener en el final por cualquier eventualidad, pero en los parciales no hace falta. Tienen que tener la cámara encendida y tienen que respetar el tiempo estipulado del examen. Ese día yo les voy a indicar cuánto tiempo van a tener para rendir. Probablemente sea un poquito más de tiempo que el parcial anterior, pero sepan de que es un tiempo que está calculado en relación a si ustedes realmente estudiaron y leyeron el examen, no necesitan ir a ningún apunte, porque ese ir a otro apunte y fijarse cuáles son las respuestas, ese es el tiempo que ustedes a veces pierden y que por el cual no les alcanza rendir el examen o terminar el examen a tiempo. Sepan que pasado el tiempo estipulado del examen no se reciben porque yo cierro el Google Form y por ende no recibo más exámenes. Eso tiene que quedar sumamente claro. Lamentablemente estamos en un tiempo en el que la virtualidad genera cierta complejidad a la hora de evaluar lo más justo posible a los alumnos, porque la virtualidad a veces implica de que tengan acceso a apuntes que obviamente desde la cámara no se pueden ver, y eso a veces a mí no me parece justo. Así que, bueno, si hubiésemos estado en la presencialidad, a lo mejor hubiese sido otro tipo de modalidad del examen, pero en este caso es así y estas son las reglas, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan en la semana, no duden en escribirme. Recibí solamente un mail de una compañera solicitando las respuestas de su examen anterior. Sepan de que tienen que hacerlo por esa vía para poder mandarles el examen. Así que si no tienen ninguna duda, yo los libero, vayan a estudiar la otra materia que rinden mañana. Profe, sí. Volviendo al trabajo del lunes, que hay que entregar el lunes, Sí. ¿es grupal o individual? Es grupal o individual, como ustedes prefieran. Si es grupal, mucho mejor, así no tengo que leer tantos trabajos, pero si se les complica hacerlo grupal, háganlo de manera individual, no hay problema. La idea es que lo tengan porque les va a permitir estudiar para el parcial. Por eso les digo que el lunes o martes envíenmelo para que yo pueda leerlo rápidamente y darles el ok. Ok, profe. Una pregunta, ¿cuánto dura Sí. el parcial que nos dijo? No lo sé 45 todavía minutos. porque todavía no lo terminé de armar, ¿sí? Pero calculemos unas 60 minutos, 80 minutos aproximadamente, no más que eso. Ok, profe. Listo. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe. Sí. ¿El trabajo práctico ya lo mandó o lo está por mandar? Porque no sé si me llegó a mí. Lo leí hace un ratito y ya les mando al grupo. Va a ser en un PowerPoint ahí a preguntas. Ok, ¿lo manda por el grupo de WhatsApp? Sí, grupo de WhatsApp, ahí les mando. Ok, gracias. ¿No? Profe, disculpe, ¿qué trabajo Sí. va a mandar? Que no le escuché esa parte. Una guía de preguntas en relación a el aprendizaje del consumidor desde la teoría cognitiva. Ah, bien, gracias. Lo que Profe. hablé hace un ratito. Sí, bien, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Chicas. No, profe, yo por mi parte no. Cualquier cosa le consultamos por el grupo. Bien, Todo en forma... consúltenme por el grupo. ¿Cómo? Está todo bien, profe. Buenísimo, buenísimo. Faltaría nomás de la clase el PowerPoint de aprendizaje Sí. del consumidor y El seguramente de van a estar las... El de aprendizaje del consumidor, tengo entendido, desde un punto de vista cognitivo ya les mandé, ¿o no? A mí no me llegó, por lo menos en el WhatsApp. ¿De capítulo 10? Desde la teoría conductista, la clase pasada yo les mandé el PowerPoint, ¿o no? Yo creo Parece que no, que no. profe, no. Bien, ya les mando. No, profe, no lo mandó.
Ya les No, mando no, para no, que profe. tengan de guía. Ya les mando eso. Bueno, gracias. De nada. Bueno, chicos y chicas, si no tienen ninguna otra duda, sepan de que igualmente pueden escribirme por WhatsApp, ahí al grupo, y cualquier consulta me lo dicen. Les deseo muchos éxitos para mañana. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Muchas gracias, Gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós, Chao, adiós. profe. Chao. Chao, chao.